Hola con todos. El tema de hoy es linfocitos B y T de memoria. A lo largo de los videos que he realizado sobre el tema de inmunidad innata e inmunidad adaptativa, me he centrado principalmente en los mecanismos que nos permiten combatir una infección cuando ésta ocurre por primera vez, es decir, la primo infección. Cabe decir que un segundo encuentro o un tercero o cuarto con un mismo patógeno que previamente nos había infectado da lugar a una respuesta inmunitaria mucho más rápida, potente y efectiva. Y esto lo debemos principalmente a las células o a los linfocitos de memoria, que son el tema que voy a abordar a lo largo de esta presentación. Entonces, para entrar un poco en contexto, antes de abordar de lleno a los linfocitos de memoria, ¿cómo, recordemos cómo se produce este primer acercamiento a una infección desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa? Entonces, comenzamos eh, en un tejido periférico con una infección causada, en este caso, por un bacilo gram negativo, en el cual nuestra inmunidad innata está dándolo todo para acabar con esta infección rápidamente. Sin embargo, no lo consigue. Pero lo que sí consigue es destruir a un par o a varios de estos microorganismos para permitir que se liberen sus antígenos hacia el intersticio y estos antígenos posteriormente ingresan a través de los vasos linfáticos para llegar hacia un ganglio linfático. En este ganglio linfático recordemos que vamos a tener folículos linfoides, en los cuales principalmente van a habitar linfocitos B, vírgenes, y también células de apoyo que se conocen como células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares van a captar estos antígenos para, por así decirlo, presentar, aunque no es la palabra adecuada, a los linfocitos B. A estos linfocitos B vírgenes, la unión a con su antígeno, por el cual son afines, unión con su receptor del linfocito B, que es una inmunoglobulina transmembranal, conduce al inicio de lo que se conoce como la reacción de centro germinal, bien, en la cual un linfocito B activo posteriormente migra hacia la zona limítrofe del centro germinal con la zona de linfocitos T para entrar en contacto con un linfocito T que sea de igual manera afín al mismo antígeno por el cual este linfocito B tiene afinidad, valga la redundancia. Esto es lo que se conoce como reconocimiento conjunto. Entonces, la interacción entre estas dos células, en específico, el linfocito T, FH, o Follicular Helper, o colaborador folicular, permite lo que se conoce como el cambio de isotipo de inmunoglobulina y la hipermutación somática en la reacción de centro germinal. Ya, esta reacción del centro germinal va a dar origen a dos células que salen del linfocito B virgen que ha sido activado. Y estas son el centroblasto, que es el que va a permanecer en el centro germinal, y el plasmablasto. El plasmablasto es el que durante los primeros días de la respuesta inmune adaptativa va a producir moléculas de IgM, recordemos. Mientras que el centroblasto va a seguir en el centro germinal sujeto a lo que es la hipermutación somática y el cambio de isotipo, que ya voy a eso un poco más adelante. Entonces, la primera inmunoglobulina que se produce es la IgM, que alcanza un pico a partir del primer día de infección, más o menos a los 5 a 8 días. Sin embargo, esta inmunoglobulina tipo M, recordemos que no es tan efectiva para combatir una infección como si lo es la IgG, por ejemplo. Entonces, de eso es de lo que se encarga este proceso de la hipermutación somática y del cambio de isotipo. Es hacer inmunoglobulinas más afines por su antígeno y que sean más eficientes para, por ejemplo, opsonizar, para, por ejemplo, neutralizar
o para activar el complemento encima o en la superficie de un patógeno. Producto de esta reacción de centro germinal va a salir el plasmocito o el plasmacito o célula plasmática, que es la que va a producir estas inmunoglobulinas IgG, IgE o IgA para combatir de manera eficiente la primoinfección, esta primera infección que ocurre por un patógeno en particular, que en nuestro ejemplo era un Bacillus gram negativo. Pongamos que es una salmonela. ¿Ya? Entonces, va a haber un segundo pico de inmunoglobulinas, pero en este caso no va a ser, no se va a deber a la IgM, sino que va a deberse a la IgG, que más o menos va a alcanzar un pico entre los 14 y 21 días. Es importante mencionar que las concentraciones de inmunoglobulina, especialmente de tipo IgG, después de esta primera infección, permanecen positivas durante varios meses. Ya, entonces ese fue el contexto para entrar a hablar de lo que es el linfocito B de memoria. De este centrocito, es decir, la célula que da origen al plasmocito en el centro germinal, también va a diferenciarse, aunque en menor medida, en menor cantidad, hacia el linfocito B de memoria, el cual, de igual manera como el plasmocito previamente ya experimentó la hipermutación somática y el cambio de isotipo. Y ya vamos a ver más adelante qué repercusión va a tener este hecho. Este linfocito B de memoria va a quedarse en el ganglio linfático. Y es importante mencionar aquí que linfocitos, tanto B como T de memoria, es lo mismo que inmunidad a largo plazo. Y aquí cabe una pregunta retórica que es, ¿qué ocurre con una infección por un mismo patógeno que ocurre por segunda ocasión? ¿Acaso se producen los mismos mecanismos que ocurrieron en la primera infección? La respuesta es que no, puesto que en una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ocasión que nos encontremos con el mismo patógeno, vamos a tener una respuesta inmunitaria más eficaz para terminar con este patógeno. Esto se debe a los linfocitos de memoria. Y con esto podemos entender que una vez que hemos entrado en contacto, hemos tenido una infección por primera ocasión, luego de eso, gracias al sistema inmune adaptativo y a las células de memoria, vamos a tener inmunidad a largo plazo, dependiendo evidentemente del patógeno, puesto que hay algunos que suelen mutar y un segundo encuentro con este, suelen ser virus por lo general, va a dar lugar a una enfermedad similar a la que ocurrió en primera instancia si es que no hubo vacunación, como por ejemplo con el virus de la influenza. Pero en general, después de una prima infección, vamos a tener inmunidad a largo plazo en contra de un patógeno en particular. Ya, otro concepto importante aquí es lo que son las inmunorespuestas secundaria, terciaria y cuaternaria. Básicamente, corresponde al mecanismo que nos permite combatir la infección, sea una prima infección o sea una infección que ocurre por segunda o tercera ocasión. Va a ser diferente porque en la inmunorespuesta primaria vamos a tener que esperar hasta que madure, hasta que se produzca todos los procesos que le permiten activarse y diferenciarse a los linfocitos B y linfocitos T en plasmocitos y células T efectoras, respectivamente, como las T helper 1, helper 2, helper 17. Pero ya en una inmunorespuesta secundaria, terciaria o cuaternaria, estas células, estos linfocitos B de memoria, van a permitir que de manera muy rápida, sin tener que esperar mucho, estas células que les acabé de mencionar, los plasmocitos y los linfocitos T efectores, rápidamente se produzcan, se activen y se produzcan para combatir lo antes posible a la infección. Ya, entonces vamos a ver características del linfocito B de memoria, cómo diferenciarlo de, por ejemplo, una célula plasmática o un linfocito B virgen. Entonces, vamos a tener algunos marcadores en la membrana del linfocito B de memoria que lo distinguen del resto. Y aquí quiero destacar al receptor de la interleucina 5,
perdón, receptor de la interleucina 15 y el receptor de la interleucina 7. Estos van a expresarse tanto en linfocitos B de memoria y linfocitos T de memoria. ¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué están ahí? Y me debo regresar a esta diapositiva. Inmunidad a largo plazo. Para que haya inmunidad a largo plazo significa que el linfocito B de memoria debe vivir durante mucho tiempo, o en específico su población, la población de este linfocito de B de memoria, debe vivir durante toda la vida de la persona en caso de que, por ejemplo, 70 años después de una prima infección, se vuelva a entrar en contacto con el mismo patógeno. Debe haber una célula de memoria que haya vivido lo suficiente o una población que haya vivido lo suficiente para poder combatir efectivamente una segunda infección por el mismo patógeno. Para esto va a ser útil estos dos receptores, el receptor de interleucina 15 y el de interleucina 7, puesto que al unirse estos receptores, esto da lugar a una señal de supervivencia que le permite a la célula B de memoria no entrar en apoptosis y por otro lado, continuar viviendo durante mucho tiempo. E incluso algunas células pueden dividirse para tener un pool de células, una población de células que pueda ser viable. Adicionalmente, vamos a tener algunos marcadores específicos del linfocito B de memoria, en específico el CD27. También vamos a tener expresión de el B7.1 que le permite interactuar con, con células por ejemplo, las células dendríticas o los linfocitos T, para poder activarse adecuadamente en presencia de una infección. Adicionalmente, vamos a tener una mayor expresión en la membrana del MHC de tipo 2 para poder, de igual manera, interactuar con mayor facilidad con un linfocito T, follicular helper, y también va algo que es importante en cuanto a las moléculas de membrana del linfocito B de memoria, es que va a expresar solo un isotipo de inmunoglobulina. Recordemos que el linfocito T virgen va a expresar tanto IgM como IgD, mientras que este linfocito de B de memoria, como ya estuvo sujeto a un cambio de isotipo y va a expresar solo una molécula, solo un isotipo de Ig, de inmunoglobulina, pues va a expresar solo ese subtipo en la membrana. Bien, entonces este linfocito de B de memoria, como mencioné antes, va a habitar en los ganglios linfáticos. Y adicionalmente va a estar en otros tejidos linfoides secundarios, como los presentes en la pulpa blanca del vaso o en las placas de Peyer o en otros folículos linfoides a lo largo de las mucosas. Ya, ahora sí, vamos con lo que es la inmunorespuesta secundaria. Entonces, los mecanismos para combatir la infección, la primoinfección, la infección que se da en primer lugar, ya los he discutido en este canal. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando una célula de memoria entra en contacto con su patógeno específico. Entonces, en este caso voy a dar el ejemplo de una influenza, ya, el virus de la influenza. Y entonces el virus de la influenza y sus antígenos como la hemaglutinina o la neuraminidasa va a unirse a su receptor del linfocito B específico. Y aquí eh, es importante mencionar que ya no requiere, este linfocito B ya no requiere de un linfocito T follicular helper para poder eh, diferenciarse en plasmocito, para poder producir a la célula plasmática, sino que el simple hecho de unirse a su antígeno ya le va a permitir activarse rápidamente, con una respuesta 100 veces más rápida que la que ocurre en la prima infección para producir a las células plasmáticas y estas a los anticuerpos de tipo IgG. Recordemos, IgG también pueden ser IgA o también IG, dependiendo de la infección, pero por lo general son IgG. Va a producir de una. Aún así, si bien no es indispensable que esté la célula T follicular helper para
permitir la activación y diferenciación de este linfocito B de memoria, algo que cabe mencionar aquí es conforme se van dando más inmunorespuestas, es decir, más contactos o más infecciones con el mismo virus, entonces secundaria, inmunorespuesta secundaria, terciaria, cuaternaria y así sucesivamente, cada vez va a ir incrementando la afinidad por el antígeno, va en aumento. Y esto se da gracias a la interacción que tiene con la célula folicular helper, que todavía tiene la capacidad de inducir una reacción de centro germinal en este linfocito B de memoria. Es decir, no ocurre solo durante la primera infección, sino que esta hipermutación somática y maduración de la afinidad de la inmunoglobulina puede seguir ocurriendo en inmunorespuestas sucesivas. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre al entrar en contacto una segunda oportunidad con el mismo patógeno? Aquí vamos a ver que el pico de inmunoglobulina de tipo M va incluso a producirse después de que se ha producido el pico de IgG, que de igual manera se alcanza durante los primeros días, entre 5 a 7 días o 5 a 8 días de haber entrado en contacto con, con el patógeno en específico. Es decir, se produce muy rápidamente IgG para combatir lo más efectivamente posible a la infección. Y entonces al juntar inmunorespuesta primaria con inmunorespuesta secundaria, luce tal que así. Entonces tenemos una primoinfección aquí por la influenza. Primero se va a producir IgM, una semana después más o menos se va a producir eh, IgG, después de esta reacción de centro germinal, y pasa el tiempo. Se ha controlado la infección en este punto, ha pasado el tiempo y otra vez se entra en contacto con el mismo virus. No voy a poner aquí el ejemplo de una influenza que muta rápidamente, que es lo que ocurre a la final en la vida real, pero para fines pedagógicos lo voy a hacer de esta manera. Se entra en contacto con el mismo virus que no ha mutado y entonces esto da lugar a la activación del linfocito B de memoria, que rápidamente se diferencia al plasmocito para producir y ahora, con mayor potencia y mayor rapidez, producción de IgG. IgM también se va a producir pero no en la misma magnitud que ocurrió en la inmunorespuesta primaria. Bien, otro aspecto importante a mencionar antes de pasar a los linfocitos T de memoria es lo que ocurre cuando a un linfocito B virgen o en un paciente, y más bien voy a ser claro con este ejemplo. En las pacientes embarazadas, que son RH negativas, y no se sabe si el producto de la concepción es RH positivo o RH negativo, se necesita administrar lo que se conoce como la vacuna para el antígeno Rhesus. Bien, la anti-D es lo que se conoce como la anti-D, cuyo objetivo es evitar que la madre genere inmunidad, se sensibilice en contra de un potencial, en contra de un potencial antígeno Rhesus presente en los glóbulos rojos del feto. Ya el RH es lo que se conoce como el RH positivo. Es evitar esta vacuna. Su objetivo es evitar que se produzca inmunidad en contra de este antígeno, que si bien no va a ser, no va a conducir a complicaciones en el primer embarazo, pero sí puede hacerlo en embarazos subsiguientes, en un segundo, tercer, cuarto embarazo. Bien, puesto que durante el parto, cuando eh, ya se produce la expulsión de la placenta, se produce sangrado, se produce igual expulsión o daño a nivel del endometrio de la decidua, entra en contacto la sangre
de la placenta, que es la misma sangre del feto, con la sangre de la madre. Y entonces estos RH, estos antígenos RH entran en la circulación materna, en una madre que es RH negativa, recordemos. Y esto va a producir que se sensibilice, que se produzca inmunoglobulina de tipo G, en última instancia, inmunoglobulina de tipo G en contra de este antígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la inmunoglobulina anti-D? La vacuna anti-D, que se da a las 28 semanas del embarazo. Lo que hace es muy interesante, y es que esta inmunoglobulina que no induce o no genera cambios patológicos causados por ejemplo, activación del sistema complemento, va a unirse al antígeno Rhesus en el glóbulo rojo del feto. Y entonces cuando este glóbulo rojo y su antígeno por algún motivo entran en contacto con la sangre de la madre, este antígeno, este anticuerpo unido a su antígeno, al antígeno Rhesus, posteriormente va a entrar en contacto con un linfocito B virgen de la madre que es afín a este antígeno Rhesus. Y entonces, con esto nosotros podríamos deducir que el siguiente paso es que se va a producir anticuerpos eh, en contra de este antígeno Rhesus por parte de la madre. Pero esto no es así, puesto que al haber administrado este anti-D, que es un anticuerpo que se dirige en contra del antígeno Rhesus, va a generar que cuando está en complejo en el glóbulo rojo y este posteriormente se une a la inmunoglobulina, al receptor del linfocito B en la célula B virgen, hay otro receptor que se conoce como el receptor FC gamma R3B1. Este receptor lo que va a hacer es que como detecta que ya existe, está detectando que ya existe un anticuerpo en contra de este antígeno, está detectando que ya hay un anticuerpo en contra de este antígeno Rhesus, da una señal inhibitoria para este linfocito B virgen para que no, por así decirlo, no entre en la reacción germinal, de centro germinal, que termina con la producción de IgG. Entonces, esta madre jamás va a producir IgG. A lo mejor y produce IgM, sí, pero esta IgM recordemos que no ingresa en la placenta, entonces a través de la placenta hacia la circulación fetal, pero la IgG sí tiene ese potencial. Entonces, lo que se quiere evitar es que se produzca IgG que pueda atravesar la placenta y acabe con los glóbulos rojos del bebé. Bien, ahora pasemos con lo que ocurre en cuanto a los linfocitos T de memoria. Vamos un rápido contexto de cómo se da la producción de los linfocitos T efectores. Entonces, lo mismo, tenemos aquí una prima infección, la respuesta inmune innata está dándolo todo, y aquí la célula presentadora de antígeno por excelencia, la célula dendrítica va a captar el antígeno, va a ingresar a el ganglio linfático, va a encontrarse con su linfocito T, con linfocito T que es afín a el antígeno que captó esta célula dendrítica, se va a unir MHC tipo 2, el antígeno, con el receptor del linfocito T, y esto va a dar lugar a la activación del linfocito T con su respectiva diferenciación de acuerdo a las interleucinas que están siendo liberadas por la infección, que entonces va a poder diferenciarse a T helper 1, a T helper 2, a T helper 17, al follicular helper y a las T reguladora. Bien, entonces, adicional a esto, adicional a la formación de estos linfocitos T efectores, principalmente Helper 1, Helper 2 y Helper 17, también este encuentro con su antígeno va a dar lugar a la formación de linfocitos T CD4 de memoria y por otro lado, los linfocitos T CD8 que se encuentran con su antígeno, recordemos que la presentación de antígenos a la CD8 puede realizarlo cualquier célula, no debe ser presentadora de antígenos profesional, cualquier célula a excepción del glóbulo rojo y la plaqueta.
Y esto va a conducir a la activación de la CD8, al CD8 citotóxico y también al CD8 de memoria. Entonces vamos a tener linfocitos T, CD4 y CD8 de memoria. Ahora, vamos a ver cuáles son las características del linfocito. Uy, aquí puse B, era linfocito T de memoria. Linfocito T de memoria. Va a tener algunas características compartidas con el linfocito B de memoria, que es la expresión de la interleucina, del receptor de interleucina 15 y de interleucina 7, que recordemos permite la sobrevida a largo plazo de este linfocito T de memoria. Adicionalmente, va a expresar un receptor específico del linfocito T de memoria, que es el CD69 y el CD45-RO. Adicionalmente, de manera intracelular citoplasmática, va a haber una mayor expresión del BCL2. Recordemos que el BCL2 es o es un oncogen que permite la supervivencia de la célula a través de la inhibición de la apoptosis. Entonces, este es uno de los mecanismos que permite a la célula T de memoria permanecer viva por mucho tiempo. Adicionalmente, quiero mencionar que este CD45-RO es importante en la función del linfocito T de memoria para poder activarse fácilmente sin la necesidad de coestimulación, sin la necesidad de coestimulación con moléculas presentes en la membrana de la presentadora de antígenos, como el B7, como ya vamos a ver más adelante. Y entonces tenemos subgrupos de linfocitos de memoria, y estos son los centrales, los efectores y los residentes. Ya, los centrales, como su nombre nos lo podría indicar, son aquellos que habitan en los ganglios linfáticos, que les gusta estar ahí, que no les gusta salir tanto. Y el por qué circulan a través de estos ganglios linfáticos es porque expresan CCR7, que es un receptor de quimiosinas que son específicas, que son liberadas del ganglio linfático, y también selectina, selectina L, que de igual manera le permite circular a través de los ganglios linfáticos. Después tenemos los linfocitos T de memoria efectores, que son aquellos que van circulando en la sangre esperando a encontrarse a un ambiente proinflamatorio. Para ello es importante la expresión de integrina B1, beta 1 e integrina beta 2, que le permiten ingresar a los tejidos inflamados. Y por último, los residentes, aquellos que ya han ingresado a un tejido, sea una mucosa, sea a la dermis o a otro tejido importante, dejan de expresar una molécula importante para la circulación de la célula T, que es el SE1RP. Al dejar de expresar, ya no pueden salir del tejido, quedan atrapados en el tejido, por ejemplo, en la lámina propia de la mucosa intestinal, y entonces se vuelven residentes, se quedan viviendo ahí. Ya. Ahora, una de las diferencias entre la activación de la célula T virgen con la T de memoria está dada, como ya mencioné antes, por el CD45-RO. La célula T virgen necesita de esta coestimulación con B7, de la unión de B7 con el CD28 y del CD40 con el ligando de CD40 para poder activarse. Pero en el caso del T de memoria, de la célula T de memoria, no requiere de esta coestimulación. Esta CD45-RO permite inducir una vía una cascada de señalización intracelular potente que en última instancia y en ambos casos conduce a la producción de interleucina 2. Recordemos que la interleucina 2, por así decirlo, es un factor de crecimiento para los linfocitos T. Permite que proliferen los linfocitos T. Y entonces esto conduce a activación y proliferación. Y una vez que el linfocito T de memoria ha entrado en contacto con su antígeno, eh, y se ha producido esta cascada de señalización intracelular, se ha producido interleucina 2, se activa la célula T de memoria, deja de ser célula T de memoria y ahora es una célula T efectora, nuevamente. Y principalmente va a ser o T helper 1, que recordemos va a estar caracterizada por liberar interferón gamma, la célula T helper 2,
que libera interleucina 4, o la célula T helper 17 que va a producir interleucina 22. Bien, entonces, eh, como ya mencioné antes, esta célula T de memoria no requiere de mucha estimulación para poder activarse de manera muy potente y liberar una gran cantidad de estas interleucinas que contribuyen a combatir una infección rápidamente. Van a activarse de manera muy eficiente. Ahora, dicho todo esto, cómo funcionan los linfocitos B de memoria, los linfocitos T de memoria, la conclusión aquí es que la formación de células de memoria permite inmunorespuestas más rápidas, potentes y de mayor afinidad, especialmente en lo que corresponde a los linfocitos B de memoria, lo cual se traduce en que una segunda, tercera, cuarta o quinta infección se termina rápidamente en relación a la duración y a la severidad de la enfermedad causada por la primoinfección. Entonces veamos cómo en esta primoinfección que ocurre en el momento cero, la activación de la inmunidad adaptativa se produce más o menos entre la primera a la segunda semana. Entonces, el paciente depende únicamente de la inmunidad innata durante una semana para poder controlar la infección. Y a partir de esta primera semana ya se activa la respuesta inmune adaptativa. Mientras que cuando hablamos eh, de una infección secundaria o una inmunorespuesta secundaria, que es cuando se entra en contacto de nuevo en una siguiente oportunidad con el mismo patógeno, podemos ver cómo la inmunidad adaptativa se activa mucho más rápido y es mucho más potente. Y eso es lo que corresponde a linfocitos de memoria. Si el video te pareció útil, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.